Hola, buenas noches. Wilton, buenas noches, ¿cómo estás? Bendiciones. Todo bien, gracias, Señor. Me alegro, familia, Todo bien, gracias, Señor. creciendo los chicos. Creciendo los chicos rápidamente. Bien. Muy rápidamente. ¿Cómo andan las cosas por allá? La situación política, la economía, Acá está brava, ¿viste? Está brava. está Mucha, feo, mucha disputa, mucha discusión sobre. pero el costo de vida para la gente común está complicado o lo que se ve en las noticias corresponde o no? Corresponde, Sí, corresponde. No, no totalmente, porque a veces exagera un poco, pero está complicado, está bastante sí, difícil. La gente acá está como medio disociada, ¿no? Esperando una mejora en Argentina, por eso hay un personaje, un tipo que es bastante polémico llamado Milei, que ajá, es bastante polémico, pero es como un Bolsonaro, ¿viste? Brasileño, porque habla todo, la verdad, habla de lo que es contra, lo que apoya, lo que no va a apoyar, y habla muy abiertamente y la gente, bueno, dice, un loco, pero los argentinos parece que están queriendo apoyarlo a ver qué están, pasa. están comprando la cosa. Pero la Sí, gente de la iglesia están trabajando, están llevando la vida así normalmente. sí, también, Sí, hasta ahora no ha afectado directamente a ningún hermano de la iglesia, ajá, está ¿cierto? bien, Ningún hermano de la iglesia. Está sí, todo bien por ahora, ¿no? está bien, Obviamente que se afecta en todo lo general porque es un efecto cadena, claro. ¿no? Que la gente se va. Estamos los dos solos, ¿no? Por ahora sí, estamos Sí, esperando que pues fala entre, sí, portugués, então. sí, pero ya está déjame poner acá, ya estamos transmitiendo, Ah, ya estamos transmitiendo, ya entonces estamos bueno. transmitiendo, por eso, Entonces, sí, claro que afecta a todos, los precios, los cambios, todo afecta ajá, a toda la gente. De un salto el dólar, una cosa impresionante, lo que fue ahora, estaba 300 pico para 450, algo que sí, como espantoso, ¿no? Entonces, a veces muchos argentinos no quieren vender sus productos porque no saben cuánto puede comprar, por cuánto lo puede comprar de vuelta ese es para el reponer. tema, sí, venden hoy por un precio, mañana lo van a comprar, está más caro de Y no puede comprar, lo sí. que vendieron, sí, es un desafío. Bueno, nosotros que somos de una generación conocemos eso en Brasil, Sí, ¿no? Hace muchos años. claro, sí, sí, Brasil pasó por eso, algo Sí, terrible, sí, terrible, terrible lo que pasamos. Pero sí. bueno, Y bueno, esperamos que vengan días mejores para Argentina, que el que Señor venga mejor, sí. tenga misericordia Dios ayude, y permita que las cosas mejoren por ahí. sí, amado, es verdad. ¿Y cómo van los preparativos para el CFM? Buenas noches, Estamos pastor. a full acá, Buenas, estamos. Hoy mismo firmé el contrato del local en donde vamos a hospedar todos los hermanos y bueno, le dimos un anticipo porque sin anticipo acá no funciona no nada, se ¿no? hace nada, claro. Y bueno, estamos a full, con mucha alegría, con Qué bien. mucha expectativa. Hace algo histórico y inolvidable, va a ser lindo. Yo no voy a estar por acá, voy a estar en Brasil por 3 meses visitando las iglesias, que no estiraba para estar ahí visitando todos ¿Vas a los días. Brasil justo ese periodo? Voy a estar julio, agosto y septiembre. Mira, Sí. qué bueno, qué Hace muchos años privilegiado. que no voy por la pandemia Ajá, y tengo que visitar a los apoyadores y renovar ahí sí, convenios. es verdad, es verdad. Si no, Yo no he logrado visitar, salí así 3 meses y visitar, es difícil, no he sí. logrado, Mauricio. ¿Puedes enseñarme cómo haces? Y ¿Cómo bueno, haces? ¿Por qué dejar la yo iglesia? ¿Cómo una funciona? vez que yo tenía acá dos líderes, ¿no? En la iglesia, bastante firmes, siempre que tenía que ir, ellos se quedaban. Eh,
que hacían bien el aguante. Qué, Sí. qué Ahora, bendición, gloria al ahora Señor. tenemos otros misioneros acá, ¿no? Entonces, Ah, facilita un poco, claro, pero, eso es pero esencial. ya los años anteriores ellos hacían las Aguantaba, cosas, sí, bancaba. Aún, bancaban todo, sí, hacían todo. sí, sí. Pero sí, es un desafío, porque Es un desafío dejar uno tiene que volver y formalidad. rendir cuentas y visitar las iglesias, porque Es verdad. depende también del apoyo, ¿no? Es verdad, pastor. Es verdad. Muy fundamental, muy esencial. Yo Mira, voy ya, a... Ya ya tenés está. el host, ¿está? Sí, ya estoy poniendo la gente ya. Ya me están pidiendo cada misión, están entrando. Yo voy a renovar el contrato ahora en octubre, en Yo voy agosto, en allá con diciembre. PMT. Ah, Está mira qué agendado, bien. ¿no? Yo voy en diciembre. ¿Diciembre tuyo o fue? Sí. No, Va va a a ser ser en diciembre, diciembre. sí. Sí. Mira qué bueno. Entonces, en diciembre voy, por un día, 2 días más o menos por allá y vuelvo. Sí, Ahí va a sí, lo ser nuestro rápido. es agosto. Agosto está ahí Ya, nomás. ya cumplieron 3 años. Cumplimos 3 años. Vamos para el segundo periodo. El segundo periodo, Mira qué oficialmente. bien. Excelente. Es una Me bendición. alegro. Amén. Amén. Después pásame las mañas, como es, vos que estás acostumbrado con eso. ¿Qué es lo que te dicen allá? ¿Qué te preguntan? Es mi primera renovación. Dale, Mauricio, bendiciones. Vamos a hablar con la gente acá. Hermanos, buenas noches. Buenas Muy buenas noches. noches. Muy bienvenidos, gloria a Dios. Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga. Hoy ya Oh, pude Gaby, arreglar. lograste. Sí, arreglé el problema. Ya está, ya anda. Estoy contento. Gloria a Dios, así es mejor, así podemos Sí, compartir sí, las dudas acá. sí, no podía hablar, no podía opinar, nada. Sí. Ahora ya está, Ahora, ahora ya está. ahora sí, qué Ahora sí, bueno, qué ahora bueno. sí. Perfecto, pastor. Qué Ahora lo bien. Muchas escuchamos. bendiciones también, Karina, que está por ahí. No sé si estará tu esposo asistiendo. Sergio. Está sin audio, Karinita. Ahí. Recién lo llamó Samuel por teléfono, fue a atenderlo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, Está bien. está bien, está bien. Arsenio, ¿cómo está en Paraguay? Buenas noches, ¿qué tal, pastor? Y más o menos ya, un poco mejor ya, no es más la vez pasada. Gracias a Amén, Dios, gloria al Señor. un Gloria poco a Dios. relajado. Yo estoy ahora de guardia, de repente si me llama, tengo que salir y acudir otra vez allá. Ah, sí, sí, está bien, está bien. Bueno, al Mañana recién menos entrego, mañana puede entrego mi acompañar. guardia. Gracias a Dios puede estar acompañando con nosotros. Gloria al Señor. Sí, gracias a Dios. Amén. Quedó mi camarada atento ahí, no por cualquier cosa. Amén, perfecto, perfecto, bárbaro. Y hermano Marcelo, Verónica, los veo ahí. Bendiciones. ¿Qué tal, pastor? Buenas tardes. Saludo a todos los hermanos. Buenas tardes, todo bien. Aleluya. A ver, tiene dos más queriendo entrar. Silvia y Napoleón. Aleluya. Ahí voy poniendo, mientras va entrando los hermanos, voy poniendo presencia, ¿no? En la lista de asistencia. Vamos a ver. Esta sería nuestra clase 11, pero la verdad está siendo la 8 porque 2 clases nosotros no tuvimos, ¿no es cierto? Hermano Rubén no está presente todavía, ¿no? Rubén no. Cintia no. Mario Leguizamón hace por modal. Hermana Karina sí que está presente. Sofía. Sofía Antonella Sofía no está presente. Marcelo y Verónica están presentes.
Ah, Evangelina, Eva, no está tampoco todavía, no. Me voy a dejar con falta, no sé si va a entrar. Alberto ya fue el que desistió. Miguel Torra tampoco está presente. Dayana y Pablo no van a seguir porque están en Portugal y priorizaron por ahora en este momento de llegada al trabajo y les vino, gracias al Señor, un trabajo mejor, que están planificando otras cosas para la gloria del Señor, que estamos orando por ellos. Y infelizmente yo lamenté bastante con ellos, hablé a ver si podría insistir, pero bueno, no pueden por ahora seguir con el curso. Hermano Miguel Beltrán, no lo veo presente. Hola, pastor, ¿cómo anda? Don Miguel no llegó todavía, Ah, ya entró está Sergio. trabajando. No Bendiciones, llegó Sergio. Miguel. Hola, No hermano, ¿cómo llegó, anda? no llegó Miguel, pero Miguel no llegó faltó todavía. ninguna vez hasta ahora, mira. Sí, Seguramente debe, en hoy un empezó rato a va a entrar. trabajar. Sí, en un rato va a entrar por ahí. Sergio entonces está presente, hermano Sergio. Freddy, ahí está entrando la hermana Selva. Freddy está en falta. Marcos, este no va a hacer más el curso. Selva presente, recién ingresó. Hermana Silvia también la vi entrar. Ahí está hermana Silvia, la veo. Estoy. Hermano Napoleón también ha entrado. No sé si sigue todavía por ahí. Sí, pastor, estoy aquí. Perfecto, hermano Napoleón. Hoy en compañía de mi hija. Ay, qué bendición. Muy bien. Entonces estamos con Napoleón presente. Hermana Alexandra también es otra que no va más a seguir con el curso. Hermano Ignacio está en modal. Arsenio está presente. Hermano Gabriel está presente. Y hermano William Javier es modal también, desde Uruguay. Perfecto, estamos con falta de Cintia y Rubén. No sé si van a participar hoy. Y también tenemos acá a Miguel, que está pendiente de entrar. Mientras tanto, vamos a empezar con nuestro curso. Amén, hermanos. Le pido a Marcelo que nos dirija en oración para arrancarnos esta clase. ¿Puede ser, Marcelo? Amén, pastor. Oramos. Amado Dios, gracias, Padre, por este momento, que una vez más tú nos permites estar reunidos a través de este medio para poder aprender de tu palabra, Señor. Rogamos la asistencia de tu Espíritu, Señor, sobre el profesor para que esté, Señor, enseñando tu palabra y que también toques nuestro corazón, nuestras mentes, para que podamos así aprender más de ti, Señor, y conocerte más. Gracias te damos por cada uno de los presentes, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a empezar entonces. Déjame compartir la pantalla con ustedes, amados, de nuestra clase. Esta sería nuestra clase número 8. Clase número 8. ¿La puedes ver por ahí? Sí, ¿no? Amén. Hoy vamos a hablar acerca de tipología. Tipología y las alianzas. Si nos llega el tiempo, hablamos un poco sobre alianzas y los contrastes y semejanzas entre sistema dispensacionalista y aliancista sobre este asunto de tipología y alianzas. Amén. Vamos para acá. ¿Qué es tipología? Voy a hacer esa pregunta a algunos alumnos ahí. No sé quién se va a animar a hablar. Voy a dejar abierta la pregunta, sí. Charlamos un poquito porque yo he charlado mucho, ¿no? Solito.
Quiero escucharlos charlar un cachito. A ver, hermana Selva, ¿te suena tipología este asunto en las escrituras? ¿Qué te parece? ¿Qué sería eso? Sí, lo he tipología? escuchado, sí. Sí, como que se refiere como, a ver, como que se puede asemejar o que es imagen de algo, así, cuando hace referencia a Jesús, como tipología de imagen de él en el Antiguo Testamento sí se pueden encontrar. Es como que, no sé si considera que es exactamente lo mismo, pero es como que se asemeja. No sé si me Sí, te entiendo, claro. podría ser algo así. La palabra exacta no la tengo, pero como que se puede asemejar o se compara a, en el caso de Jesús, a apariciones que había o sucesos que pasaban o personas que habían. Es que se usaba la palabra esta tipología, sí. Muy bien, hermana. Hermana Pastor, Selva. Sí. se podría decir que es la clasificación de distintas interpretaciones, que es lo que se evidenció en el texto que usted proyectó de las dispensaciones, ¿no? ¿Qué sería qué? Perdón. La clasificación de distintas interpretaciones. La tipología. Sí. Bueno, ¿tiene alguien más que quiere aportar, que quiere como Sí, sumar, concordar? Ah, uno puede mirar también en una parte también Éxodo, la tipología puede ver también ahí de Moisés sacando el pueblo de Israel de la esclavitud, dirigiéndose a un pueblo, o sea, a la tierra prometida. Uno puede encontrar la tipología de Jesucristo ahí, la forma, ahora el tabernáculo, todo eso, cómo se dirigía punto por punto, y uno puede mirar la tipología de Jesús ahí. muy bien. Entonces, ahí el éxodo de Moisés sacando al pueblo de Israel del Egipto sería lo que vos estás diciendo, una tipología como mostrando a Cristo o comparando a Cristo, ¿es eso? Sí, Muy bien, muy bien. Así como yo voy a explicar después, ¿no? Todos ustedes están hablando un poquito de lo que es tipología, pero quiero escuchar más personas. ¿Alguien aporta un poquito más? Quita, Acá añade, agrega. mi compañera Giselle da un aporte. Dice que es alguien que representa a Jesús como el ejemplo de Nehemías construyendo el templo. Tipología. Bueno, tipología sería un estudio, ¿no? Porque logía está hablando de estudio de alguna cosa, ¿no? Y tipo sería algo que señala hacia lo que ustedes están diciendo, ¿no? Que señala hacia Cristo. Muy bien, Gaby. El aporte de Gisela y tu esposa. Muy bien, muy bien. Entonces, de a poquito les voy dando unas tips acerca de tipología. Entonces, la tipología sería el estudio de los tipos, ¿cierto? Ahora, lo que es ese estudio, a qué señala, por qué señala, quién señala, qué sería el tipo, qué sería para dónde apunta, para dónde señala, para dónde está hablando, qué significa eso en un concepto así, no tan teológico, sino que práctico, lo que ustedes entienden, ¿no es cierto? O lo que van a entender a partir de ahora. Vamos a ver un poquito más ahí. Veo ahí, hermana
cuando Evangelina, ofreció, entró. ofreció también, pastor, Abraham y su hijo Isaac en el altar, puede ser también una tipología que apunta de Jesús también. Perfectamente, Arsenio. Entonces, Abraham en el altar es que un tipo de qué? Su hijo sería la punta de Jesús también, que va a Apuntando ser hacia, salvador, a ser hacia crucificado. Jesús. Interesante. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí hay un tipo de Cristo ahí, ¿no? Ese evento es una tipología. Este evento está señalando hacia alguna cosa. Nos da el estudio y la comprensión de que algo está sucediendo. Entonces, mira, estoy sacando los conceptos de ustedes, ¿eh? Ni di el concepto todavía. Voy a ayudarles con las mismas explicaciones de ustedes, les voy a ayudar. Después quiero escuchar Marcelo, Evangelina. Sería algo, mira lo que están diciendo ustedes, sería algo que señala, ahí voy a agregar dos términos, dos conceptos que ninguno de ustedes mencionaron, pero que están hablando, y yo entiendo lo que están hablando, y ustedes saben que están hablando de esto, pero no mencionaron específicamente. Ahora, tengan en cuenta eso. Es algo en el Antiguo Testamento, esa es la palabrita llave, que señala hacia el Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces, ambos los que me hablaron mencionaron eso. Un ejemplo en el Antiguo Testamento, que es un tipo de algo que está siendo mencionado en el Nuevo Testamento. Entonces, hermano Arsenio mencionó un evento. Un evento. ¿Qué evento fue? El sacrificio del hijo de Abraham. Abraham, como padre de Isaac, su único hijo, tenía que sacrificar su único hijo en un altar. Este evento, dice el hermano Arsenio, es una tipología, pero es una tipología ¿de qué? ¿Para dónde? Entonces, siempre tiene el referente. Es una tipología mencionada en el Antiguo Testamento que significa algo importante en el futuro para el Nuevo Testamento. Esas dos palabritas claves tienen que ser siempre mencionadas, ¿no? La tipología siempre tiene que ver con un evento, una institución o una persona del Antiguo Testamento que tiene un sentido, un significado mayor de lo que realmente pasó en el Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento. ¿Me siguen? ¿Pueden entender? Va quedando claro, ¿no? No quiero traer conceptos muy profundos, muy complejos, porque quiero ir con ustedes en la simplicidad, para que vayan tomando este conocimiento de forma fácil. De a poquito vamos llegando a los pasos. Entonces. O sea, pastor, que son todos aquellos hechos que se encuentran en el Antiguo Testamento y que son mencionados en el Nuevo Testamento. Casi esto. No todos. Un gran teólogo llamado G.K. Beale, este hombre dijo que el estudio de la tipología es el estudio más complejo de la interpretación bíblica. Porque no hay como usted decir un modelo específico. Varios teólogos ponen modelos diferentes, aunque Beale ha intentado poner una estructura para que podamos identificar una tipología. ¿Cómo yo sé que estoy identificando o interpretando correctamente la tipología? ¿Es una tipología lo que estamos estudiando o es una alegoría?
La alegoría, ustedes ya saben que es una interpretación totalmente de la creación de la mente del intérprete. El lector imagina algo, inventa y dice que aquellas cosas representaban otras cosas en el Nuevo Testamento o en nuestro tiempo. Imagine un ejemplo. Davi agarra 5 piedras para destruir el gigante. Y ahí viene el lector o el predicador o el intérprete. Dice, una es la piedrita de la santidad. Pero para, cachito. La segunda piedra de la humildad. La tercera de la unción, del poder de Dios. ¿De dónde sacamos esta interpretación? Eso puede decir que esta piedra era un tipo de persona o un tipo de actitud de una persona, un tipo de, digamos, humildad, una acción humilde, una acción de santidad. ¿Cómo? Eso, el texto no nos da nada para que podamos decir que eso represente algo de nuestros días actuales. Así siendo, no se puede aplicar de esta forma. Entonces, eso sería una alegoría. Alegoría mayormente es una creación de la mente del intérprete, ¿cierto? Pero la tipología es bastante diferente de eso. La tipología, el mismo texto bíblico, te hace entender que están conectados los conceptos, se relacionan. Las cosas se relacionan de tal manera que tiene una dimensión de crecimiento. Es decir, Abraham entrega a su hijo Isaac en el altar, sacrificando su unigénito. Su unigénito, sacrificando allí. Mira qué semejanza que algo que pasó en el Nuevo Testamento en una amplitud mayor. Entonces, la tipología tiene que llegar a un crecimiento. Siempre algo más chico que representa algo mayor. Y eso es demostrado en las Escrituras de varias maneras. De varias maneras. Pero vamos a entrar de a poquito ahí. Vamos a escuchar un poco ahí a Angelina, Marcelo. ¿Qué concepto traen ustedes ahí? ¿Cómo lo entienden? Así como, ¿qué resumen daría para entender eso? O un ejemplo de tipología en las Escrituras. Algo como ven eso. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pastor. No recuerdo bien, pero creo que para que algo se considere como una tipología, debería reunir una serie de requisitos, ¿no? No me acuerdo bien la definición, pero creo que debería, en principio, señalar, ¿no es cierto?, un evento futuro como una figura o una sombra de algún acontecimiento en el futuro, ¿no? Por ejemplo, lo que acabamos de escuchar recién con respecto a lo que dijo el hermano Arsenio, que es un evento, ¿no? Lo que había dicho usted recién también. Así que creo que es un símbolo, una señal, una figura, una sombra, ¿no?, que nos muestra, no muy claramente, pero que en el futuro es una realidad que va a acontecer, ¿no?, que se va desarrollando y se va revelando paulatinamente hasta llegar a su completitud. Muy bien, Marcelo. Hablaste dos palabritas claves bastante importantes en tipología. Figura y sombra. Esas dos palabritas son claves. Entonces, tenemos que entender que la tipología siempre será una figura o una sombra del Antiguo Testamento tirando o señalando hacia el Nuevo Testamento. Algo que sucedió, pasó en el Nuevo Testamento
o pasará todavía en un futuro después de la segunda venida de Cristo. ¿Cierto? Cuando estudiamos Apocalipsis vemos bastante figuras y sombras que están hablando de cosas por venir, ¿no? Y cuando miramos hacia el antiguo tabernáculo, vemos de lo que está refiriendo de forma muy clara y muy evidente las profecías de Apocalipsis. Entonces vemos, wow, este tabernáculo era un tipo de lo que realmente Dios quería hacer en el futuro, ¿no? Podemos ver, sacar también, entonces, pastor, de la vida de José, los 12 hermanos que le vendieron, que le sacaron y que fue rescatado. Entonces, apunta también el tipo de El Salvador que más adelante iba a nacer y volver también a nacer para rescatar a su pueblo. Muy bien, muy bien. Ahí ya sería no un evento, sino que una persona, ¿no? ¿Ves qué interesante, no? O una persona, o un evento, o una institución. Una institución, por ejemplo, un tabernáculo no es un evento ni tampoco una persona, pero es una institución. El tabernáculo era el lugar en donde se adoraba, era un complejo, un conjunto de sistemas para que Dios se manifestara, ¿no? Tabernáculo que Dios realmente quería mencionar de forma siempre. Antiguo Testamento, crecimiento en aspecto exponencial que refería-se a la iglesia del Nuevo Testamento. Dios habitando adentro de esta iglesia, un tabernáculo no hecho por manos. Entonces, vemos claramente la misma escritura mostrando los textos del Nuevo Testamento, señalando, utilizando hasta mismo los términos, ¿no? Pablo dice, cuando este tabernáculo terreno se deshiciere, tendremos un tabernáculo, una morada futura con Dios en el cielo. Entonces, llamar cuerpo de tabernáculo, decir que el cuerpo del hombre es templo del Espíritu Santo, vemos que es una institución que fue señalada en el Antiguo Testamento y que claramente evidencia un tipo en el Antiguo Testamento que siempre en el Nuevo Testamento les introdujo una palabrita clave que no se debe olvidar, el antitipo, ¿cierto? Entonces, hay el tipo en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento llega el antitipo, ¿cierto? Entonces, siempre cuando se dice que Jesús era antitipo de Adán, está diciendo Adán era un tipo de Cristo y que Adán fue, eso está en Romanos 5:14 y dice con los mismos términos tipo. La palabra es usada en ese texto, diciendo que el primer Adán falló y vino el segundo Adán. De forma muy clara y evidente el texto, diciendo, el segundo Adán. Entonces, el primer Adán era un tipo de Cristo. Era para ser un Adán vencedor, pero cayó. Entonces, segundo Adán es victorioso, es vencedor. Entonces, siempre viene como imagen, como figura, como sombra en el Antiguo Testamento. Viene como tipo y después va creciendo en magnitud. Hay un crecimiento exponencial. Hay algo que demuestra una magnitud más grande de lo que se presentaba en el Antiguo Testamento. Y se cumple en el Nuevo Testamento lo que la imagen o la sombra figuraba que realmente llegó de forma definitiva, es decir, su antitipo. Si esto era su tipo, y cuando llega el antitipo entonces sería el cumplimiento de lo que el tipo señalaba. Entonces, el tipo señalaba hacia el cumplimiento del antitipo. ¿No es cierto? Aquel cordero, un evento, otro evento, la Pascua. La Pascua es un evento, ¿no? La Pascua representaba todo el sacrificio de Cristo en la cruz. Es una tipología perfecta. Pero aquel cordero de la Pascua era tipificación de Cristo.
¿Ves a Isaías cuando dice, como el cordero mudo subió al matadero? Pero Éxodo 12 nos menciona ese sacrificio del cordero como que para librar al pueblo del ángel de la muerte. ¿Y qué es lo que nos libra Cristo de la muerte? Nos dando vida eterna. ¿No es cierto? Entonces, aquel cordero pascal, y cuando Juan Bautista está predicando y llega Jesús, él dice, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, siempre va a notar que los tipos son mencionados en las Escrituras usando términos que son inconfundibles. Te va siempre notar que estos personajes, estas instituciones o estos eventos son siempre repetidos en las Escrituras, van creciendo de dimensión, ¿no? Que corderito de la Pascua, que se vuelve el cordero que es Cristo, grande y poderoso, que nos da la vida, que significa todo lo que aquella institución que es la Pascua, aquel evento de la celebración de la Pascua y aquellas personas que fueron rescatadas de la muerte, está todo representado de forma muy evidente en el Nuevo Testamento. De forma muy evidente. En la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo, la persona de Cristo, representando como cumplimiento de ese cordero, ¿no? A ver, parece que faltó alguien más, ¿no? Mencionar ahí, vamos a charlar, porque yo cuando arranco no tengo freno. Pastor, perdón. Quiere decir que a través de los acontecimientos y de las leyes Dios anticipó la venida de Cristo. Perdón, no te comprendí, no escuché bien. A través de las leyes, Dios anticipó a través de las leyes y de los acontecimientos del Viejo Testamento la venida de Cristo. Perfectamente, ¿ves? Por ahí Karina ya está consiguiendo entender. Ve que vino las leyes, como que Dios trayendo ya un sentido de un cumplimiento moral del ser humano, pero la ley señalaba y apuntaba hacia Cristo. La ley no podría hacer con que uno mismo fuera totalmente redimido, sino que Cristo sí podría, ¿no? Entonces, por ahí mismo, Karina. Eva. No sé por qué no te escuchamos. No tiene mutado el micrófono. A ver. No. ¿Qué pasó, Eva? Ahora sí. No, hace ruidito, pero no sale. Tiene un falso contacto. Todavía no. No sé qué pasó con el micrófono de Eva, pero parece que el Señor está teniendo misericordia de Eva para se zafar de esa pregunta. Iba a decir lo mismo. No es porque no quiere, tiene esfuerzo para hacerlo. Así que ya vale tu participación. Pero no se escucha, Eva, nada. No sé si todos, nadie escucha, ¿no? No, nadie escucha. No, nadie escucha. Igual tu teléfono, tu micrófono está desmutado. No pasa nada. ¿No? Entonces, es muy interesante comprender tipología, porque la tipología dentro del sistema aliancista es algo muy fundamental, muy importante, pero dentro del sistema dispensacionalista, ya el sistema dispensacionalista ahora moderno, ¿no? Que es el progresivo, ya cree en tipología, pero tiene sus diferencias de nosotros un poco. Ellos nunca creyeron en tipología, para ellos la tipología era similar a la ¿cómo es? Alegoría, ¿no? Cuando un dispensacionalista veía un aliancista interpretando por tipología, como que rechazaba un poco, diciendo, no, eso es alegoría, parecida. La alegoría y la tipología son iguales. Y no comprendían
la forma, pero ya avanzaron, ya salieron de ahí, ya avanzaron, ya están abrazando la tipología. Bueno, antes de ingresar en tipología propiamente dicho, abra por favor tu Biblia en Romanos 5:14. Ahí vamos a leer ahí con vamos a decir, Marcelo y Verónica lean 5:14, Romanos 5:14. 1 Corintios 10, versículo 6. Quiero que lea, a ver, hermano Gabriel, puede ser, Gabriel. 1 Corintios 10, 6. Y Hebreos 10:1. Hebreos 10:1, quiero que lea hermano Arsenio. Hebreo, ¿cuánto me dijiste, pastor? 10. 10:1. ¿Puedo leer ya? Puede leer, porque ya está con el micrófono abierto. Abrí la Biblia y lea Hebreos 10:1. Dice así, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a lo que se acercan. Amén. Entonces la ley es la sombra de las cosas, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, sino que la sombra, la palabrita clave que usó Marcelo, sombra, no la imagen misma, sino que sombra de bienes venideros. Entonces ahí vemos tipo, como mencionó Karina, diciendo, pastor, entonces la ley también puede ser considerada un tipo. Claro, el mismo texto de Hebreos 10 nos está ayudando a entender eso. Romanos 5:14, que es don Marcelo y Verónica, ¿no? Bien, Romanos. dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Esta palabra es figura, es una palabra griega que es lo mismo que decir es tipo. Adán es tipo de lo que había de venir, es figura de lo que había de venir. Por eso la palabrita figura, yo dije sombra y figura, o sombra e imagen, que Marcelo mencionó en su explicación, son dos palabritas claves para entender tipología, ¿cierto? Pero no solo estos textos que tengan esta palabra son tipologías. A veces hay algunos autores que dicen que no son reformados, que son los dispensacionalistas, por ejemplo, dicen, perdón, que no son aliancistas, porque hoy en día hay muchos reformados dispensacionalistas. No son aliancistas. Ellos dicen que únicamente tipología es cuando aparece la palabra griega tipo, imagen, figura. Ahí se puede entender como tipo. Si no es así, no puede entender como tipo. Entonces, pero está totalmente contrario a lo que es el concepto, digamos, correcto de tipología, ¿no? El concepto correcto de tipología abarca mucho más cosas, porque es mencionado varias veces en el texto bíblico. Por eso debemos comprender bien eso, entender bien eso, para poder saber identificar un tipo, ¿no? A 1 Corintios 10, 6. Sí, pastor. Primera de Corintios 10, 6 dijo, Sí. más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Como ejemplo para nosotros, la palabra ejemplo también es usada como tipo, como figura, como imagen, como tipo para nosotros, ¿no? Es lo mismo, ¿cierto? Entonces, textos aparece la palabra tipología, aparece la palabra tipo ahí, figura, ¿cierto? Pero antes de entrarmos, ya entramos, ¿no? Pero así, con el concepto de ustedes mismos, así vamos caminando, pero antes de entrar ahí específicamente en lo que es la tipología,
un concepto más teológico, un poco más completo, vamos a entender acá lo que es la interpretación literal, porque a veces quedó mal entendido acerca de la interpretación literal, pensando que la interpretación literal es únicamente cuando se aplica al sentido literal y no literario, el sentido literal normal o común de las cosas. No, la interpretación literal, nosotros los aliancistas también la consideramos, también la tenemos nosotros, ¿cierto? Porque se refiere a una interpretación literaria, llevando en cuenta el texto literario, ¿cierto? Entonces, quiero traerles acá un poco de conceptos para que entiendan mejor lo que estoy diciendo. La interpretación literal, mira, bastante atentos para eso, porque es muy importante. La interpretación literal no quiere decir que las figuras y metáforas en el texto son ignoradas, que debe ser considerado su sentido puro y simples. Únicamente significa eso. Escuche, voy a repetir. Cuando hablamos de interpretación literal, estamos hablando de un método interpretativo que es método histórico gramatical. Este método histórico gramatical, nosotros los aliancistas, es el método que utilizamos. Y cuando dice que utilizamos este método, nosotros también consideramos la interpretación literal de forma, en un sentido literario, considerando el texto y análisis del texto y la exégesis del texto, ¿cierto? En un sentido literario, puro y simples. Cuando nosotros estamos diciendo, esto es más para los, digamos así, dispensacionalistas. Para nosotros tiene mucho más fuerza de que decir que el texto en una interpretación literal significa leer el texto de forma pura y simple. Nosotros vamos mucho más a fondo, vamos mucho más allá, ¿no? Entonces, no quiero que confunda tu cabeza. Voy a volver a explicar. La interpretación literal, no en el sentido base del texto, de decir, el texto, cuando se interpreta de forma literal, está equivocado. No tiene que, no, desconsidera los sentidos o ignora los sentidos figurados y metafóricos del texto. No. Cuando se dice que la interpretación literal, quiere decir que lleva en cuenta la historia del texto, del contenido histórico, de todo el conjunto que está el texto, se lleva en cuenta el sentido literario, las análisis, la exégesis, el contexto, todo eso debe ser considerado en la interpretación, ¿cierto? Entonces, miren, ningún teólogo, ningún intérprete de la hermenéutica literal afirma que Jesús tiene bisagras y picaporte cuando él dice, yo soy la puerta. Entonces, estoy explicando bien eso porque a veces uno dice, pastor, pero los dispensacionalistas tienen interpretación literal y porque ellos dicen que tiene que ser leído el texto en su sentido puro y simple. Entender lo que el texto está diciendo ahí de forma pura y simple. No es tan así. Entonces, nosotros también tenemos la interpretación literal, pero decimos que el sentido no es tan puro y simple. El sentido va más allá. ¿Qué es un sentido puro y simple? Mira, un sentido puro y simple para los dispensacionalistas es decir así, cuando Dios prometió tierra a Abraham, esa tierra es literal, es tierra mismo, que se pisa acá en este mundo, en donde ellos van a reinar y gobernar. No significa un sentido espiritual, es decir, no significa un sentido figurado, eso no puede ser llevado ya para el futuro, eso tiene que ser cumplido en forma literal, ¿cierto? Literal en un sentido más común. La interpretación literal del reformado dice que incluye tanto
figuras quanto metáforas, e este sentido literal significa para nós, significa ir mais allá. Há muito mais no texto, pero significa exclusivamente, por isso está mesmo na discussão de cambiar esse nome, não? Sentido literal são os dispensacionalistas. Sentido literal para os reformados também. ¿Cómo es eso? Pero nuestra forma de entender sentido literal es cuando nosotros estamos diciendo, llevamos en cuenta la literatura, el texto como literario, el texto con su contenido completo, con su contexto y con la historia por detrás de la cultura, del tiempo, de la lengua, todo eso es considerado. Por eso, nuestra interpretación literal tiene mucho más que interpretar el texto en sentido puro y simple, ¿cierto? Pero bueno, vamos comprendiendo acá un poquito más adelante, ¿no? Ni dispensacionalistas ni aliancistas, cuando leen que Jesús dijo, yo soy la puerta, creemos que Jesús es literalmente una puerta, con manija, con picaporte, con bisagra. No, no creemos en eso, nadie, ninguno. Entonces, que estas críticas, ¿no?, a los dispensacionalistas no sean sin digamos así, ignorantes, no sean sin sentido, porque a veces uno quiere criticar a los dispensacionalistas y dicen, usted interpreta en forma literal, de tal manera que si Jesús dice, yo soy la puerta, no. Lo que el dispensacionalista dice es así. Usted tiene que interpretar el texto de forma literal, a menos que sea imposible, a menos que la interpretación no puede ser entendida de forma metafórica. Como cuando Jesús dice, yo soy la puerta, obvio que el texto está mencionando un sentido figurado, un sentido metafórico, es una metáfora. No está diciendo, yo soy la puerta con bisagras y manija y picaporte. No, Jesús, no podemos entender ese texto de esa forma. Entonces, el dispensacionalista no dice que Jesús tiene bisagra. ¿Me explico? Ellos entienden el texto, pero para ellos únicamente debe ser entendido como figurado, como metafórico, cuando el texto mismo tiene la intención de decirlo. El texto mismo tiene la intención de decirlo. El contexto tiene la intención de decirlo. Jesús tenía la intención de decir que Él es por donde pasan aquellos que van al Padre. Yo soy la puerta, es por donde pasan aquellos que van al Padre. Yo soy la puerta, no una puerta literal de madera o de hierro o cualquier otra cosa. Amén, ¿quedó clara esa parte? ¿Me siguen? ¿Me acompañan todavía? Gloria a Dios, me gusta ver esos rostritos. Perdón, pastor, yo tengo una duda. Sí, por favor. Entonces, en el sentido figurado, en la interpretación literal, para resumir, es el sentido figurado. Mira, te explico después. Yo sé que es medio complejo de comprender eso. Estamos hablando de sentido literal o sentido figurado, pastor. ¿Qué es eso? ¿No es cierto? Sí. Yo quiero decir que cuando un aliancista dice que su interpretación o su método es histórico-gramatical, está diciendo, nosotros llevamos en cuenta la interpretación literal cuando se utiliza, o sea, dando importancia a la utilización del texto, contexto, literatura, historia, todo eso. Entonces, cuando un reformado dice, la interpretación nuestra es literal, él está diciendo, incluye en esta literatura lenguaje metafórica y figurado. ¿Cierto? Incluye en esta literatura lenguaje metafórica y figurada. ¿Ok? Cuando un dispensacionalista dice, estamos leyendo la Biblia de forma literal, consideran también la literatura, pero únicamente tiene sentido figurado si el texto tuvo la intención de figurar.
Así es como interpreta. ¿Cierto? Si Dios dice, si Jesús dice, yo soy la puerta, tanto dispensacionalistas de interpretación literal quanto aliancistas entendemos que es un sentido figurado. Cuando Dios dice, yo te daré una tierra que emana leche y miel, ya los aliancistas dicen, eso es mucho más de lo que es un sentido literal. Hay algo en un cumplimiento tipológico allá adelante. Esta tierra no puede ser exactamente una tierra natural, terrenal, humana, física, visible. Es algo más grande. Es un tipo de la tierra celestial, digamos así. Pero el dispensacionalista no, dice no, pero el texto ahí no está diciendo, no nos da margen para entender que es espiritual. No tiene como decir que es una figura, porque no quiso decir figurativo. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, obvio que todos nosotros vemos que Jesús quiere decir de una forma figurada. Pero cuando dice que va a dar una tierra a Abraham, no quiere decir figurada. ¿Por qué ustedes están diciendo que es figurada? Y nosotros vamos y decimos y contestamos así, porque la Biblia es interpretada por el Nuevo Testamento. Quando miramos o Novo Testamento, já em Hebreus, que diz assim, quando, se fuera a terra que eles fueran a receber, não estavam em búsqueda de outra. Se fuera a terra de Canaã, que já cumpriu já no Antigo Testamento, quando entraram com Josué, então, o povo de Deus não seguia buscando outra. Está já no livro de Hebreus, capítulo 10. ¿No? Los que se congregan con nosotros vio la exposición de eso. ¿No? Entonces, el mismo texto del Nuevo Testamento nos ayuda a entender que estaba hablando de algo figurado. Ese es como dice un aliancista. ¿Me explico? Aunque el texto no esté diciendo de forma figurada en aquel momento, cuando se lee la escritura como un canon completo, ahí viene la unidad de la escritura, ¿se acuerdan que nosotros hablamos sobre eso? La unidad, como tengo la Biblia como un canon entero, la Biblia es un libro completo, no es una carta escrita capítulo por capítulo, hoy escribo un capítulo, mañana escribo otro, no, es una carta entera, la epístola de Romanos, ¿se acuerdan cuando hablamos de eso? Que no puede tener esos cortes, entonces tengo que leer la Biblia, entenderla de forma completa, entera. Yo no puedo tomar texto del Antiguo Testamento, ignorar todo lo que he dicho en el Nuevo Testamento e intentar encajar el Nuevo Testamento en las profecías del Antiguo Testamento. Así es como hacen los dispensacionalistas, ¿cierto? Hermanos, es su manera de interpretar, la manera, la clave hermenéutica de los dispensacionalistas es así, es diferente de nosotros, ¿cierto? Entonces, yo digo que cuando nosotros miramos el canon de forma completa, siempre tomamos el Nuevo Testamento como prioridad interpretativa. ¿Por qué, pastor? Por lo que ya estudiamos antes. Obviamente que Jesús vino en el Nuevo Testamento. Jesús es el cumplimiento, es la imagen misma de su sustancia. Es decir, todo lo que era tipo y figura y sombra se cumple en Cristo. Entonces, lo que Cristo dijo, lo que Cristo revela a través de su palabra, lo que Cristo enseña a sus apóstoles y a nosotros, a su iglesia, es lo que tenemos que considerar. Entonces, la interpretación para nosotros comienza a partir de Cristo. No puedo interpretar de otra manera si Cristo vino y me dijo, es así que se interpreta. ¿Se acuerda? El literalismo de los judíos llevó a ellos a la ceguedad de no ver a Cristo en su cumplimiento. ¿Me explico? Entonces, ese literalismo de decir, no, tú tenías que venir con poder y gran gloria. Tú tenías que venir como un rey que iba a restaurar a Israel. Tú tenías que venir montado no en un pollino, tenía que venir, no sé, una carruaje de fuego poderosa. Tú tenías que tomar el gobierno de César y tomar la autoridad. Ve que cuando Juan está preso, él dice,
manda a sus discípulos y pregunta a Jesús si es él mismo que va a tomar el gobierno de Israel o si tenemos que esperar otro. ¿Es él mismo que el Mesías que estábamos esperando o vamos a tener que esperar otro más? Y Jesús dice, mira, se cumple la profecía de Isaías 11. Los cojos andan, los ciegos ven. Yo soy aquel que la profecía dice. La respuesta de Jesús es esa. Vuelve y dice a Juan estas respuestas. Que interprete, que entienda él, ¿no es cierto? Entonces Jesús es el cumplimiento. Entonces, en ese sentido, para los que interpretan de forma literal, simple y pura, significa que si no está un texto claro de que tiene un sentido metafórico, como yo soy la puerta, entonces no hay una metáfora y no puedo entenderlo metafóricamente. Si yo pienso de esa forma en la interpretación de las escrituras, voy a caer en el mismo error interpretativo de los fariseos. Ellos pensaban así. No, este no puede ser Jesús. No, este no puede ser Mesías porque literalmente tenía que venir con poder bélico, poder de guerra, con poder político y con poder financiero. Dice que nuestro rey es rico, nuestro rey es poderoso, el general de ejército. Señor del ejército es su nombre. ¿Cómo viene así? Humillado, pobre. ¿Cómo viene así sin tomar el poder? ¿No va a sentar en el reino, en el trono de David? Entonces, este error interpretativo hace con que los judíos no vean a Cristo. Amén. ¿Hasta ahí todo bien? Amén. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien? Bueno, entonces seguimos acá. Agustín de Hipona, un gran teólogo de la iglesia, ya hablaba de la interpretación literal, pero agregaba su sentido figurado, un significado alegórico también. Mira, Agustín hablaba de un sentido totalmente figurado que existía dentro de la interpretación literal, pero también le metía alegoría. Él explicaba que todo conocimiento interpretativo se refiere a cosas o a signos. Los signos son propios o figurados. Son propios cuando significa alguna cosa. Ejemplo, Babilônia significa la ciudad que es el capital del Imperio Babilônico. E figurados ou alegóricos quando indicam uma coisa que significa outra coisa. Por exemplo, quando habla Babilônia, significa um poder opressor que se opõe ao povo de Deus. Então, assim, mira, me estão entendendo, não? Me estão seguindo. Agostinho explicava isso, dizia, mira, quando diz Babilônia, há texto bíblico que, leyendo em seu contexto, se pode entender que está falando de la capital, literalmente, la capital, la ciudad que é a capital do Império Babilônico. Agora, há outros textos que têm um sentido figurado ou alegórico. Isso era o erro interpretativo de Agustín, por dizer alegórico. Ou seja, aún assim, a alegoria para Agustín não era a alegoria que vemos hoje. Era como uma tipologia, porque ele põe regras em sua alegoria. Se vai estudar bem, Agustín não era alegórico, era tipológico, certo? Bueno, então, o que passa? Agustín dizia, há um certo conceito, significado, digamos assim, figurado, dependendo do contexto. Quando diz Babilônia, também pode significar um poder opressor que se opõe ao povo de Deus. Babilônia, já no livro de Isaías, significa a cidade. Pero Babilônia, já em Apocalipse, significa o poder opressor contra o povo de Deus. ¿Cierto? Entonces, según Agustín, lo que determina que el signo se refiere es la lectura literal. Mira, así consideraba Agustín lectura literal. Lectura literal, otra vez digo, para teólogos reformados, es considerando
todo el contexto literario. Entonces, ¿qué estaba diciendo Agustín? Si usted lee el contexto, lectura literal, considerando toda la literatura, usted va a ver que esta Babilonia acá está significando el poder opresor que se opone al pueblo de Dios. Pero si leer en otro contexto, va a ver que esta Babilonia acá está significando un signo propio, un signo que la cosa quiere decir aquella cosa misma. Babilonia es una ciudad mismo, capital del Imperio Babilónico. ¿Cierto? ¿Va quedando claro hasta ahora? ¿Hasta ahora va quedando claro? Buenísimo. En tiempo de Tomás de Aquino, ya 1225, ¿no? Agustín ve que era 354 a 430 después de Cristo. Imagina qué privilegio vivió Agustín, un nombre tremendo de Dios, Agustín. 300 años murió mi Señor, imagina. Nosotros estamos viviendo 2023 años, pero Agustín estaba ahí cerquita. Hace 300 años murió mi Señor, 354 años vivió, y hasta 430. Acá vino Tomás de Aquino, ya con la evolución de la, digamos así, interpretación bíblica, porque la interpretación alegórica causó mucho daño a la iglesia, mucho daño. Entonces viene Tomás de Aquino y dice, cuando la teología se volvió una disciplina universitaria, él dice que la interpretación alegórica daba múltiples significados a las escrituras. Es decir, un texto no puede tener tanto significado, tiene que tener un solo significado. Y ahí dijo dos argumentos, dijo así: la interpretación alegórica es inadecuada cuando es creación del intérprete. Estoy hablando de esas cosas porque vamos a ver acá el nacimiento de la tipología. ¿Cierto? Entonces, Tomás de Aquino dijo, no, hay un daño acá en la alegoría. Porque es peligrosa cuando el intérprete puede inventar. Cuando hay una creación del intérprete. El intérprete está creando un significado que no existe, de su propia cabeza. Es un peligro. Esta es una crítica de Tomás de Aquino. Dice, no puede ser así la interpretación. Segunda cosa, segunda crítica de Tomás de Aquino, dijo, es impropia si no es pretendida por el autor. Entonces, si el autor no quiso decir aquello, entonces es impropia. Esa interpretación es impropia. Y acá es donde muchos, como digo, dispensacionalistas quieren confrontar a los aliancistas. Dicen, es impropia porque el autor no pretendió decir eso. Ahí, hermanos, es donde nosotros miramos y decimos, pero ¿qué autor? Le preguntamos a los dispensacionalistas, ¿qué autor? ¿El autor divino o el autor humano? Porque la Biblia tiene doble autoría. Cuando Isaías estaba escribiendo que él, nosotros por sus llagas fuimos sanados, que él llevó sobre sí todos sus dolores, ¿de qué cordero Isaías está hablando? Isaías quiere hablar de Jesús, más de 1000 años después de su escrito, o él está hablando únicamente de un cordero significando algo para aquel pueblo. Entonces, Isaías tenía la conciencia de que estaba hablando algo que iba a cumplir miles de años, cuando escribió Isaías 53, o Dios, como autor humano, lo inspiró a escribir algo que iba a significar más de lo que él intentó decir. Entonces, nuestra pregunta siempre es esa. ¿Qué autor? La intención de qué autor? Nosotros, mira, voy a dar la clave final para ustedes acá, que es la interpretación bíblica correcta. Es la interpretación que trae la intención del autor. ¿Cuál es la intención del autor? Si yo leo un texto que Marcelo escribió y digo, y el texto es mío, yo digo, no, el texto yo entiendo como yo quiero. Está escrito, vos escribiste, ¿no? Hay teorías modernas que dicen el autor murió. El texto es del lector. El que lee interpreta como quiere. Entonces es nula la interpretación. Puedo hacer lo que yo quiero con el texto, ¿no? La muerte del autor, ¿no? Es lo que Jacques Derrida defendió, es una teoría maligna del desconstruccionismo,
Es algo terrible, pero no tenemos tiempo para hablar de eso. ¿Qué es lo que pasa? Yo tomo un texto que Marcelo escribió, lo interpreto de otra manera, y si Marcelo lo descubre, se va a enojar, pero grandiosamente conmigo, porque, pero pastor, yo no quise decir eso. Imagine leer un texto que Dios está intencionando decir algo y decir que Dios está diciendo otra cosa que no dijo. ¿No es cierto? Tengo que considerar todas las escrituras, yo tengo que considerar todo el hecho comunicativo divino de Dios. Es decir, la Biblia entera completa. Tengo que considerar todo. Yo no puedo tomar una porción y decir, no, eso se interpreta literalmente porque eso ni existía todavía Jesús. No. Bueno, no. Tengo que considerar todas las escrituras. Por eso nuestra interpretación aliancista arranca del Nuevo Testamento. Tenemos que considerar cómo los apóstoles interpretaron, cómo Jesús les enseñó a interpretar. Ellos no sacaron eso de su cuenta. Su interpretación, el cumplimiento de la profecía, no fue de su cuenta. En primer lugar, estaban ellos inspirados por el Espíritu Santo. Estamos leyendo textos sagrados cuando leímos el Nuevo Testamento. Entonces no puedo decir, bueno, ellos dijeron eso acá, pero bueno, no es bien así. No se cumplió totalmente. Yo tengo que considerar lo que ellos están haciendo con el Antiguo Testamento. Tengo que considerar y todo lo que Jesús hizo con el Antiguo Testamento, es decir, cómo lo interpretó. ¿No es cierto? Entonces, es impropia si no es pretendida por el autor. Cuando Moisés escribió Génesis, allá con respecto a Abraham sacrificando su hijo, Moisés quería decir que este sacrificio representaba a Jesús, o era Dios que estaba utilizando este evento para tipificar a Cristo, algo que iba a pasar en el futuro. ¿Sabía Moisés de eso? ¿O Moisés únicamente estaba registrando un hecho histórico? ¿Pasó eso con Abraham? ¿No es cierto? Entonces, esta es la pregunta que hacemos. ¿Es impropia si no es pretendida por el autor? ¿Qué autor? ¿Pretendió el autor divino? Entonces no es impropia. Dios quiso decir eso a nosotros, entonces no es impropia. Pero Tomás de Aquino está correctísimo. Es impropia cuando no es pretendido por el autor. Ahora, si yo agarro algo y digo, acá Dios quiso decir eso, pero está pretendido, leíste todo el contenido de la Biblia y ¿en dónde encontraste que Dios quería decir eso? ¿No es cierto? Si no es la intención de Dios o del autor humano, inspirado por Dios, entonces el texto no está diciendo eso. Ahora, si es la intención de Dios y del autor humano inspirado por Dios, y yo quiero decir que está diciendo otra cosa, ahí voy a ofender al autor. Voy a ofender al autor. ¿No? No me gustaría jamás escribir una carta a Gabriel, y Gabriel lee y decir, pastor, ¿qué es lo que me está diciendo acá? No, pastor, está muy mal lo que me está diciendo. Yo digo, pero Gabriel, te estoy dando un elogio. Mi intención es decir que sos un gran hombre de Dios. No, pero acá estoy entendiendo que soy un malo hombre de Dios. Entonces, no está autorizado Gabriel a hacer lo que quiere de mi texto, a entenderlo como él quiere. Yo digo, pero no dije, yo no te dije eso, ¿no es cierto? Yo no dije eso. Entonces, ofende al autor y causa un problema encima. Imagina que Gabriel, para creer que yo no quise decir eso, va a ser un problema de revertir toda su interpretación del texto y decir, no, Gabriel, para, por favor, no tiene nada que ver eso que entendiste. Y es difícil explicar algo que uno entendió mal cuando lo escribiste. Entonces, por eso la escritura es un misterio. La escritura es un código que debe ser descifrado, que debe ser estudiado, que debe buscar la intención por detrás. Entonces, Gaby tiene que conocerme a mí para decir, no, yo conocí al pastor, no quiso decir eso. No, pero no. Lo que está diciendo, vos no estás en el mismo espíritu, no entendés lo que él quiso decir. Yo lo conozco. Él quiso decir que soy un gran hombre de Dios. Y tranquilo, porque lo interpretaste bien. Ahora, ¿quién no conoce a Dios
va a mirar un texto bíblico, va a interpretar de forma equivocada, va a ofender a Dios porque está diciendo lo que Dios no dijo. ¿Se acuerda cuando Dios se enojó con los 3 amigos de Job? Capítulo 42 de Job dijo, yo ni quiero escuchar la oración de ellos, Job. Ore usted por ellos, porque ellos dijeron lo que no es cierto de mí. Qué cosa, ¿eh? Ni quería charlar con ellos, Dios, porque lo interpretaron mal. Entonces, es muy importante la interpretación bíblica, muy importante. Es muy importante para el creyente. Amén. Entonces, vamos a seguir acá. Creo que ya casi estamos llegando al final de la hora. Aquino, entonces, reformuló la interpretación para literal y espiritual. Decía que literal es el significado completo por el autor inspirado y el espiritual es el significado que Dios dio a la historia sagrada. Ahí ve que Tomás de Aquino ya está se acercando más a la importancia de lo que es un significado más grande de lo que aquel que el autor humano quiso escribir. En las escrituras hay un significado aún mayor, pero Tomás de Aquino llamó de significado espiritual. Pero ese significado espiritual es de cierto, es un significado espiritual, pero esta palabra espiritual queda muy amplia aún todavía. Y ahí la gente empezó a hacer confusión también. Cuando Agustín habló de un sentido alegórico, que quería decir tipológico, pero la gente entendió una alegoría que podía inventar cualquier cosa de su cabeza tomando un texto bíblico. Entonces, Tomás de Aquino dijo, no, hay dos problemas. Si la interpretación alegórica pone una creatividad en el autor, en el lector, en el intérprete, inventando significado, entonces está mal. Si no es pretendida por el autor, entonces también está mal. Entonces, tienen el mínimo dos significados, ¿verdad? El significado literario, ¿cierto? Que es aquel que es que el autor quiso decir, y el espiritual, que es un significado que Dios, el Dios de la historia, quiso decir, por ser de doble autoría las escrituras. Bueno, ahí llegan el siglo XV y XVI, los reformadores combatieron la interpretación alegórica que se volvió dañina al significado de las escrituras. Ellos se preguntaron si sería alegórico encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Mira la cristocentridad de lo que es la preocupación de los reformadores. Es la Biblia cristocéntrica, pero será una alegoría. Mira la preocupación de los reformadores con la interpretación bíblica. ¿Será una alegoría decir que vemos a Cristo acá en ese texto? Ese texto está señalando hacia Cristo. Ese texto del Antiguo Testamento está nos diciendo claramente que esto es Jesús, pero ¿sería alegoría? ¿Sería invención de nuestra cabeza? Eso es lo que preocuparon los reformadores. ¿Estaríamos inventando o no? ¿Cómo es eso? Esa es la pregunta importantísima. Ellos vieron que muchos textos testamentarios, o sea, del Antiguo Testamento, mostraban personas, eventos e instituciones relevantes en el Nuevo Testamento que eran representadas por figuras o tipos del Antiguo Testamento, aunque siendo ellos mismos en el Antiguo Testamento, prefiguraban posteriormente personas, eventos e instituciones en el Nuevo Testamento. Pero no se trataba de una simple alegoría o significado espiritual. Para los reformadores, la diferencia crucial entre el sentido tipológico y el sentido alegórico espiritual es que la tipología relaciona dos elementos, tipo y antitipo, que se comunica históricamente por anticipación y complemento. ¿Se acuerdan, no? Entonces voy despacio acá. Mira, los reformadores dijeron así, si yo digo que Abraham representaba a Dios y el hijo de Abraham representaba a Cristo, eso es una tipología. Pero ¿estoy inventando eso? ¿Será que es correcto decir eso? ¿No sería una alegoría, una creación de nuestra cabeza? ¿Será correcta esta interpretación? Eso los reformadores, ya teniendo todos los conceptos de lo que son las interpretaciones alegóricas de San Agustín, espirituales de Tomás de Aquino, y bueno, evaluando toda esa forma de interpretación, ellos llegaron
a preguntar essas coisas, es decir, Abraão não vai deixar de ser Abraão en la historia, porque está representando a Cristo. Las personas, eventos, instituciones não vão deixar de ser ellas allá no Antigo Testamento, pero também representa algo maior, também representa algo mais grande en el Nuevo Testamento. É visível, está acá en el texto. Entonces, no podemos encajar, como hacen los dispensacionalistas, encajar el Nuevo Testamento en la historia del Antiguo, sino que tenemos que interpretar el Antiguo Testamento a través del Nuevo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, acá está el sentido pleno, y ya vamos a terminar, ¿tá? Después quedamos con esta para la otra clase. ¿Cuál es la diferencia, entonces, de una tipología para una alegoría? Responden los reformadores. Los reformadores dicen, la diferencia, acá está, crucial, mira, entre el sentido tipológico y el sentido alegórico o espiritual, es que la tipología relaciona dos elementos, tipo y antitipo, que se comunican históricamente. ¿Se acuerda de ese históricamente? Método histórico gramatical, llevando en cuenta la literatura, que es la gramática, literatura y la historia. Entonces, esos elementos se comunican históricamente por anticipación. ¿Qué es anticipación? Cuando Abraham lleva a su hijo, está anticipando un complemento que va a venir, Jesús, el padre entregando su hijo en sacrificio. Entonces, viene anticipación y complemento. Algo que viene antes va levantando en grandeza y se cumple en aquello que realmente significaba. Tiene un significado más grande allá. No deja de significar. Ahí viene una crítica de los dispensacionalistas para nosotros. Ah, pero ustedes interpretan de esa forma y dicen, y dejan que aquella cosa que fue dicha ya en el Antiguo Testamento no tiene más ningún significado. No, no, al contrario. Sigue teniendo el mismo significado en el Antiguo Testamento, pero hay un significado más grande en el Nuevo Testamento. Eso, hermanos, es tipología. Así se hace tipología, pero tiene más cosas que vamos estudiando para ir definiendo mejor, dándonos un poco más de práctica, más de comprensión, para saber hacer correctamente la tipología. Entonces vamos a dejar para la próxima clase, ¿qué es tipología? ¿Qué es tipología? ¿Está bien? Fuimos despacito en esta clase porque es un tema a veces que deja a la gente, en vez de aclarar, se confunde. Entonces, no quiero confundirlos, quiero ir despacito para que puedan comprender bien, porque eso es una clave fundamental para nuestra disciplina. Entonces, tenemos que comprender bien esta parte. ¿Amén? Bueno, ¿algunas preguntas y comentarios? Eva salió y entró de vuelta para ver si funciona tu audio, ¿no? ¿Ya está andando? No, se cortó la luz. Había quedado sin luz. Y por eso ahora después sí está cambié funcionando. Ah, bueno. al teléfono porque no podía comunicarme. Bueno, sí, sí, sí. Entonces, ¿alguna pregunta? Yo tengo una duda, porque usted comentó hoy que hay reformadores que son dispensacionalistas. No me cierra eso. No. Perdón, no comprendí la pregunta. Que usted comentó que hay reformadores que son dispensacionalistas, no. No, reformadores no. Hablé de reformadores, hablé mal. Entonces. Hay teólogos que son dispensacionalistas, ¿cierto? Hay reformados, perdón. Hay reformados que son dispensacionalistas. También no reformadores. Reformadores, ninguno era dispensacionalista. Los reformados, hay reformados que son dispensacionalistas, hay muchos que se nombran como reformados, creen en todas las doctrinas reformadas, pero ellos creen en el premileniarismo, en las doctrinas dispensacionalistas más básicas, creen en la interpretación literal de esa forma, creen que Jesús, cuando regresar,
va a reinar literalmente mil años con la iglesia y Israel, entregando la tierra prometida a Israel de forma literal en este mundo, y que la iglesia va a estar con Jesús cuando termine los 1000 años, viene, lleva a Israel. Todo eso es dispensacionalismo. Entonces, hay muchos teólogos reformados que abrazan dispensacionalismo, ¿no es cierto? Un ejemplo es John Piper. John Piper tiene una cierta mezcla con dispensacionalismo y también ha apoyado la teología de la nueva alianza. Los bautistas, mayormente, casi todos los bautistas son dispensacionalistas. O sea, John Piper es un bautista, ¿no? Entonces, creen todas esas doctrinas de esa forma. Son grandes hombres de Dios, tremendos hombres de Dios. No critico, no estoy diciendo que un dispensacionalista no es un hombre de Dios, no es salvo, no. Lo que nosotros estamos aprendiendo es cómo la clave hermenéutica de teología bíblica, ¿no es cierto?, nos ayuda a ver la Biblia de una forma más completa, de una forma totalmente más profunda, ¿no es cierto? Hay diferencias interpretativas entre aliancistas y dispensacionalistas. Eso no hace con que ellos sean mejores o peores que nosotros, ¿no? Pero yo veo dentro del aliancismo algo un poco más completo, un poco más coherente con toda la completitud de las escrituras. El aliancismo es más coherente. Usted cuando lee las escrituras con la vista de la interpretación aliancista puede comprender cosas más, digamos así, más perfectamente, ¿no? Sin traer expectativas equivocadas como una interpretación literal en el sentido de un milenio acá en este mundo, en un sentido de que va a reinar el pueblo de Israel de forma literal, ¿no? Si la promesa que Dios prometió a Abraham ya cumplió allá con la tierra de Canaán o no, ¿no? Lo que Dios prometió a Abraham va a cumplir todavía en el futuro. ¿Y de qué se trata eso? Entonces, no es que el creyente aliancista no cree que Dios cumple, cree que va a cumplir o que cumplió, pero la visión, la vista, forma de entender el cumplimiento de la profecía es mirando desde la interpretación del Nuevo Testamento, ¿cierto? Es siempre enfocando la prioridad interpretativa del Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento. Entonces, en ese sentido, hay hermanos, son bendiciones, son una bendición los hermanos, pero hay esas diferencias interpretativas. Yo creo que no es algo que debamos escandalizar, tampoco juzgarlos, ¿no? Como dice la palabra. Si alguien no puede comer carne y tú comes carne y el otro hermano come solo legumbres, no se escandalice ni obligue que él tenga que comer carne. Y tampoco el que come solo legumbres no se escandalice con quien come carne. Deje cada uno vivir en su libertad en Cristo. Entonces, por el amor al hermano, yo no voy a comer carne frente a él porque no tiene estructura para entender que comer carne no es pecado. ¿No es cierto? Este es lo que Pablo enseña en 1 Corintios 8, 9, 10. ¿No? Entonces, yo interpreto las escrituras basado en lo que el Nuevo Testamento nos enseña, pero no puedo criticar a mi hermano que no llegó ahí todavía, ¿no? Que son hermanos bendecidos como nosotros también. Son reformados, muchos, ¿no? Muchos, pero son dispensacionalistas. Yo tampoco entendía eso. ¿Cómo puede ser un reformado abrazar la teología dispensacionalista? ¿Cómo puede ser? Pero hay manera, vamos a estudiar un poco más adelante y vamos a ver que ellos abrazan, sí. La mayoría de los bautistas reformados, ¿no? ¿Alguien más levantó la mano?
¿Quién levantó la mano? Sí, ¿Silvia? sí, pastor. Si hay tiempo, hago una preguntita. Tenemos 5 minutitos todavía. Bien. No, yo quería acerca del autor humano, ¿no? Cómo hablamos de Isaías en este caso, Isaías 53, ¿no? Cómo el autor humano cuando escribe veía, ¿no? Acerca de lo que él estaba escribiendo, si podía interpretar en completitud lo que estaba escribiendo o no. Por ejemplo, Jesús en una oportunidad habla de Abraham, dice que esperaba su día y lo vio gozoso, ¿no? Creo que San Juan 8:56 dice, Abraham vuestro Sí. padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó, dice. Entonces, la pregunta es esa, ¿cómo el autor humano veía lo que estaba escribiendo, no? Es impresionante, ¿no? Hay un gran autor llamado Kevin Van Hoosen que hace esa pregunta. ¿Ellos tenían conciencia de lo que estaban escribiendo para cumplimiento futuro o no? ¿Qué es lo que responden los dispensacionalistas? No. Ellos sí, no, sí y no esa respuesta, la verdad. Entonces los dispensacionalistas dicen, si el autor humano sabía que estaba profetizando algo futuro, entonces eso se va a cumplir en el futuro. Pero si él no sabía, no va. Tiene que ser literal, tiene que ser cumplido acá en la tierra. Entonces, nosotros no vemos así, nosotros vemos que la respuesta para esa pregunta es sí y no. Algunos casos, sí, ellos sabían lo que estaba escribiendo, que Dios les había mostrado a ellos. ¿No es cierto? Cuando Isaías escribe, por ejemplo, allá acerca de nuevo cielo y nueva tierra, el león caminará con el... Dios reveló a Isaías, Dios reveló a Isaías cosas futuras, tremendas. La prisión en Babilonia, cuando fueron esclavos, era muchos años antes de la esclavitud de Babilonia. Y Dios reveló a Isaías también la liberación del pueblo de Babilonia en el futuro. Isaías profetiza, viste la historia que pusimos en el cuadrito ahí de la historia, Isaías, los profetas que estaban antes de cautiverio babilónico, todo eso. Isaías sabía que Dios le estaba mostrando algo futuro, pero ahí está. Este algo futuro representaba únicamente la liberación de Babilonia como ciudad capital del imperio babilónico, o también de la Babilonia referida ya en Apocalipsis. ¿Será que Isaías sabía eso? Esa es la pregunta. Entonces, hay casos que Dios permitió, como el caso de Abraham ahí. Abraham vio mi día y gozó, se alegró. Dios reveló a Abraham que Cristo vendría. Porque sabemos de eso, porque Jesús dijo, por eso yo tengo que interpretar la Biblia como Jesús lo interpreta. Yo no puedo decir, no, los autores nunca, jamás, hay cosas que, no, todas las profecías de los autores no sabían que estaban figurando algo de Cristo. No puedo decir eso porque Jesús dijo que sí. Jesús dijo que sí, ¿no? Entonces, si Jesús dijo que sí, ahí está mi vista. Siempre tenemos la vista, la mirada sobre cómo Cristo interpretó. Entonces, como los apóstoles interpretaron, que fueron discípulos directos de Cristo con contacto físico, directo, mental, espiritual, lo abrazaron, lo besaron, y aprendieron de ellos, estaban empapados de Cristo, los discípulos, los apóstoles. Y ellos escribieron cosas muy similares a lo que Cristo hablaba e enseñaba. Entonces, tengo que considerar eso. Por eso es fundamental tener el Nuevo Testamento como prioridad interpretativa, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿ves? El texto dice claramente que Abraham vio el día. Abraham sabía. Hay muchos otros textos también que, hermanos, evaluando la Biblia y mirando el contexto, te va a ver, este hombre de Dios, Dios le mostró eso. Va a ver claramente como Dios le mostró, ¿no? Amén. ¿Alguna pregunta más? No, tenemos que encerrar, profesor. Ya pasó la hora. Es verdad. Sí, Es verdad, no, el pastor. otro Gracias. profesor no entra. ¿Tá? Bueno, cortamos entonces la clase. Oramos y agradecemos al Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición y porque nos ha dado, Señor,
el privilegio de estarmos acá compartiendo la palabra del Señor, que es gozoso para nuestro corazón, Señor, alegría para nuestros hermanos. Bendice el día de hoy, en nombre de Jesús, que guarden sus mentes, sus corazones, sus conocimientos, entendimientos, todo lo que fue enseñado hoy para gloria de tu santo nombre. Amén. 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 Bueno, nos vamos. Chao, amados. Bendiciones.